Centro de Estudios de Políticas Públicas recibe hoy con gran gusto a la presidenta de Ceibal, Fiorella Jaime. ¿Qué tal, Fiorella? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Cuando hablo contigo, la distinción. Podría haberte dicho del plan Ceibal y ustedes buenamente nos corrigen porque dejó de ser un plan. ¿Para hacer qué hoy por hoy? Bueno, es un centro de innovación educativa con tecnologías para la educación pública. Bien. Fiorella tiene como formación de base la ingeniería electrónica por la Universidad de la República. Tenés un máster, además, en la Universidad de Maryland, docente de la Universidad de la República. Y en los últimos años también ha recibido reconocimientos internacionales por este liderazgo que ha quedado demostrado y del que también los uruguayos nos sentimos muy orgullosos. De hecho, acabas de recibir un premio. Así es, en fin de enero en Londres fui distinguida por BET UK, que es la feria de tecnología y educación más importante del mundo, donde pasan 40.000 personas por año en esa feria. Y decidieron este año lanzar un reconocimiento a 10 mujeres en el mundo en esta área de tecnología para educación. Y la verdad que fue un orgullo ser la única latinoamericana ahí presente recibiendo la distinción, con gente muy diversa, ¿no? O sea, había una señora de Ucrania, otra de China, varias de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Y me parece que muestra un poco ese lugar que tiene Uruguay hoy en lo que es tecnología y educación, que se distingue de los países de la región y que es reconocido internacionalmente. Pero digo, más allá de que la distinción era a 10 mujeres y era personal, mi trayectoria está muy vinculada a la trayectoria de Ceibal. Claro. Justo el día que me dieron el premio yo cumplía 19 años en Ceibal. Qué tremendo. Sí. Pero es un club de notables, sin dudas. Son las 10 mujeres más influyentes del mundo en estos temas. ¿Qué sensación te queda? Porque decías, esto refiere mucho a Uruguay, nos remite a nosotros como país innovador, tecnológico, pero de verdad, estar en ese club ha de ser algo que te impone otro grado de compromiso, o sea, hay que seguir para adelante. Sí, tal cual, es una responsabilidad. Yo lo siento mucho también desde el rol de presidenta de Ceibal, esa responsabilidad también hacia las niñas y adolescentes que están pensando hoy en posibilidades de carrera y que puedan ver estas opciones que hay para las mujeres en el campo de la ingeniería, en el campo de la STEM en general. ¿Dónde se tropieza ahí, Fiorella? O sea, ¿por qué se da esa brecha? Bueno, yo creo que hay múltiples razones. Hay razones que tienen que ver con la sociedad en la que vivimos. Nosotros desde Ceibal lo que tratamos de hacer es bajar las barreras que existen, los sesgos que pueden estar presentes y tratar de, en edades cada vez más tempranas, porque sabemos que esos sesgos aparecen cada vez más temprano, ir acercando el mundo de la tecnología a las niñas también, para que pierdan esos preconceptos que pueden haber, esos estereotipos. Ustedes todo lo miden, hay Sí. que decirlo bien clarito. Sí. En consecuencia, esto lo vienen midiendo. ¿Y qué les da? Exactamente. Bueno, nosotros tenemos un tablero de indicadores de género en cada una de las iniciativas que hacemos en Ceibal en STEM, en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Y vamos identificando distintas brechas y vamos tomando distintas acciones y y a la vez medimos esas acciones para ver el impacto que tienen. El año pasado, por ejemplo, hicimos un estudio con el Boston College de Estados Unidos sobre pensamiento computacional en niños y niñas de segundo de escuela, aprovechando la incorporación de las pantallas interactivas en los salones de primero y segundo de escuela, que son como una tablet gigante y que permiten tener programas ahí por ejemplo, Scratch Junior, que es la versión junior de Scratch, que es la que usan después para pensamiento computacional los más grandes. Y entonces está dirigida para niños y niñas de esas edades, 6, 7 años, que puedan ir desarrollando ese pensamiento computacional, algunos principios de codificación, y que puedan ir teniendo ese acercamiento más natural. Y ahí lo que vimos es que no se generan brechas. Entonces eso ya es muy positivo. Claro. Porque ya sabemos que en segundo de escuela, con un programa, con cierta metodología, podemos por lo menos no estar generando brechas de género. Después lo que hemos visto y en distintos programas es que si no tenemos alguna política, por ejemplo en robótica, ¿no? Hasta que no pusimos alguna política más específica sobre la conformación de los equipos y en las rúbricas cómo puntuamos también esa participación de las niñas y los roles que van teniendo, era muy difícil
poder tener paridad en los equipos que participaban. Claro. Pero es interesante porque fueron como algunas decisiones que tomamos, bien claro, de eso, de cómo se puntúan los roles que estén repartidos, y empezaron a haber equipos de ese estilo, y de hecho hace un par de años el equipo que salió primero, un equipo solo de chicas, que eran de Migues, que fueron a Houston a competir. Claro, lo recuerdo perfectamente. Exacto, Y con Fiorella, un proyecto muy interesante, ¿no? Claro. Si querés, haceme un detallecito de lo que significaba ese proyecto, porque después quiero ir sobre otros aspectos de este tema. Pero ¿de qué se trataba ese proyecto? Bueno, ellas, en ese año la temática era el agua, y ellas, un problema que les interesó fue el tema de animales grandes, como podrían ser ballenas, que pudieran quedar encallados en la costa, y diseñaron todo un sistema para detección y aviso a un guardavidas, a un guardacosta de esa situación. Entonces, bueno, era un sistema automático de detección de animales encallados y de reporte de esa alarma. Bien. Es legítimo que alguien se pregunte, ¿pero y por qué quieren más niñas? Porque no hay. A ver, yo te diría que hay dos razones grandes, o dos grupos de razones. Por un lado, porque Uruguay hoy está exportando en el área de tecnología de la información, y podría estar exportando más si tuviese más gente trabajando en esas áreas. Y lo que nos falta son niñas, porque por ahora hay aproximadamente un 20% de participación de mujeres en esas áreas tecnológicas. Entonces, es donde tenemos que ir a buscar más. Por ejemplo, te doy un dato, en la Universidad de la República, 2024, en los datos, si vos mirás porcentaje de mujeres que entran a la universidad, te da que es un 64% mujeres. Y cuando mirás en la Facultad de Ingeniería, te da que es un 22%. Ahí hay como un miedo, ¿no? Bueno, yo creo que hay distintas razones, y creo que una de esas puede ser esos que preconceptos. Te asusta, claro, ¿no? El preconcepto de que todo va a ser difícil, todo va a ser muy vinculado a matemática, número, ¿no? Y bueno, yo te decía que ese es un grupo de razones. Y el otro grupo de razones para mí tiene que ver con un tema de derechos y de oportunidades. A mí me encanta la ingeniería, me parece que es un campo en el cual se pueden construir soluciones creativas, trabajando en equipo, en temas muy variados que pueden ir desde lo ambiental, lo médico, lo social, la educación. O sea, hay como muchísimo campo de aplicación para la ingeniería. Y que las niñas no tengan esa posibilidad como para elegir, me parece que no es justo. Yo a veces digo que cuando yo era joven y entré a la facultad, tenía algún compañero que me decía, qué raro vos haciendo acá ingeniería, porque esto es una carrera de hombres. Y yo cada vez estoy más convencida de que es una carrera para mujeres. Es una carrera que te permite tener flexibilidad de horarios, que te permite combinar distinto tipo de prioridades de vida personal y vida profesional, te permite tener autonomía económica, o sea, como que tiene un montón de ventajas para las mujeres, y cada vez estoy más convencida de que tiene mal marketing y de que tendría que ser más promocionada como una carrera para mujeres. Pero sí, me parece que también es ese derecho que tenemos las mujeres a considerar un área que puede ser muy gratificante para el desarrollo personal y profesional. Bien, esto también dicho con todo respeto, sabes, y te consta también mi admiración, ¿no? Hacia ti personalmente, hacia el Ceibal, pero hay también como una sensación de que es una isla. Es decir, mira, lo del Ceibal es una cuestión tan extraordinaria, tan elevada, que de pronto no tiene que ver o no se compadece con el sistema educativo formal conocido. ¿Hay algo de eso? Mira, yo creo que nosotros formamos parte de un ecosistema de educación, y a la vez formamos parte de un ecosistema de innovación. Y tratamos de hacer ese puente entre los dos ecosistemas. Nosotros nacimos en el Parque Tecnológico de Latu, tenemos al lado a la CUTI, con quien trabajamos muy, muy estrechamente, o sea, la Cámara de Tecnología de la Información. Tenemos desde el inicio mucho vínculo con la ANI, con otras agencias. Hoy, desde Uruguay Innova, participamos en ese grupo, en ese ecosistema de innovación, y tenemos como esa forma de trabajar. Y por otro lado, estamos muy cercanos a todo lo que es el ecosistema de educación. O sea, nuestro directorio está el ministro, está el presidente de la ANEP, lo presido yo, está también el subsecretario de Economía. Entonces, estamos muy integrados y se trabaja muy en equipo. Claro, pero te pueden decir, che, Fiorella, pero qué bien que les va a ustedes en el Ceibal, y sin embargo al resto del sistema educativo no le va bien.
Bueno, yo creo que acá hay mucho de trabajo en equipo y de que nos va bien o no nos va bien a todos. Y déjame ponerte un ejemplo. Hay un problema muy grande que tenemos en el sistema educativo en su conjunto, que nos preocupa a todos y a todas, eso yo creo que es bastante universal, a todos quienes estamos en estos temas de educación, que es el tema de los chiquilines que no terminan secundaria o UTU, digamos, que no terminan la educación obligatoria hasta sexto de liceo, lo que sería, ¿no? Estamos hablando de un 50% que no culmina. Y un problema importante que es precursor de esto es el tema del ausentismo. Y el año pasado se formó un grupo, donde estaba el MEC, la ANEP, nosotros, otras instituciones también, donde se priorizó la promoción de la asistencia y se decidió trabajar en conjunto, cada institución con su especificidad, con sus características, con su cultura, pero con ese fin. Y desde Ceibal nosotros, por ejemplo, trabajamos con nuestro laboratorio de ciencias comportamentales, mandando mensajes a las familias y logramos que en el correr del año, en séptimo, en los liceos que participaron, el promedio de faltas bajara en 3,4 días, que es un montón. Totalmente. Claramente, cuando vemos el estudio que hizo UNICEF hace un par de años, donde hablaba de un 70% de estudiantes que eran ausentes crónicos en séptimo, ese 70% no van a empezar a ir y a dejar de ser ausentes crónicos solo porque les mandemos un mensaje, pero hay un segmento que sí. Y lo interesante de esto, de trabajar en equipo y con todas las instituciones, es que, por ejemplo, la iniciativa de becas Butiá, que se reforzó y que se lanzó ahora este año y que está coordinada entre todas estas instituciones, apunta a otro segmento. Entonces, nos vamos complementando coordinadamente con un mismo objetivo y cada institución con sus mandatos, pero pegando a lo mismo, como para poder ver si podemos tener más impacto, porque son temas que realmente preocupan al país. Entonces yo te diría, tenemos problemas que son de todo, cosas que realmente no hemos podido solucionar y en las que estamos trabajando en forma muy articulada, muy coordinada. Bueno, nosotros desde la tecnología y desde esta forma de trabajar Pero no como plan piloto. ¿Esto no es un plan piloto o sí? Bueno, el año pasado lo que hicimos fue generar la evidencia, hacer un piloto bastante grande porque fueron como 80 y pico de liceos que participaron. Tuvimos un grupo de control también para poder medir el efecto. Claro. Pero digamos, no fue menor el estudio, no fueron 2 o 3, fueron 80 y pico. Pero esto se puede ampliar entonces. Y esto, hace 2 semanas, el Codicen sacó una resolución para ampliarlo y para que, sea política pública. Bien. Ceibal, primero una cortita, ¿no? En una frase, estuviste participando de eventos globales, internacionales de altísimo nivel, decíamos ese club selecto, ¿no? ¿Cómo presentás a Ceibal? ¿Cuál es la singularidad de decir, che, ¿qué es Ceibal en Uruguay? ¿Qué es? Bueno, yo lo presento como centro de innovación y esto del puente lo uso mucho, de decir, es como un puente entre 2 ecosistemas, estamos con un pie de cada lado en el sistema educativo y en el ecosistema de innovación. Llama mucho la atención afuera y es muy reconocido Ceibal por 2 características. Una es por la continuidad, por tener 19 años con 5 gobiernos diferentes, de partidos diferentes, y una política pública que se ha mantenido en su esencia, más allá de énfasis diferentes, como está bien que sea. Y lo otro es que es a escala nacional. Yo te diría que esas 2 características son bastante únicas. ¿Y lo de escala nacional se cumple? ¿En Ceibal? Sí, claro. O sea, hoy hay una cobertura nacional. Eso está fuera de discusión. Sí. Y se llega a los puntos, ¿no? Se llega. Y eso es permanente. Bueno, yo estuve ahora hace poco en un taller con otros países de la región sobre el tema de conectividad en eso. Quería ir a ese apunte, ¿no? Sí. Porque muchas veces está la política detrás de la idea, ¿no? Y entonces decís, esto debe tener una cobertura nacional, porque es una forma de equidad también aplicada a la educación, a la innovación, a la tecnología. Pero de golpe el chiquilín no tiene forma de conectarse. No, en todas las escuelas, y eso desde hace mucho tiempo, lo único que, claro, que es interesante ver cuando uno habla con otros países las discusiones que van teniendo, ¿no? En Uruguay, estoy pensando, en el 2009 teníamos prácticamente 98%, te lo estoy diciendo de memoria, de los chiquilines con acceso a internet en las escuelas y muy poco después pudimos tener a todas las escuelas conectadas. Con un internet que en ese momento te permitía de repente mandar un mail, no te permitía tener una videoconferencia.
cuando surgen las videoconferencias y las clases de inglés por videoconferencia, o las clases de pensamiento computacional e inteligencia artificial por videoconferencia, nosotros tenemos ahí una red que es fundamentalmente urbana, pero fuimos nuevamente mejorando esas instalaciones para que pudieran soportar estos nuevos requerimientos que había. Entonces, en el 2023 cerramos esa brecha y tuvimos es más, yo contaba, los últimos 27 estudiantes que estaban en 3 escuelas rurales nos costaron horrible, porque eran casos realmente muy complicados. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con Antel, que esto te digo de vuelta, cuando uno va a otros países y ve las situaciones, realmente fue una de las claves de hacer posible Ceibal. Y pudimos en resolver el 100% de las escuelas la cobertura. Después Sí. está el tema domiciliario, ¿no? Que ahí de pronto es, si a vos te mandan una tarea y tenés dificultad para conectarte, capaz que ahí hay necesidad de alguna mejora. ¿Lo ves así? Bueno, eso es cierto que pueden quedar desafíos en algunos lugares. Nosotros, durante la pandemia tuvimos todas las empresas que brindaban servicios de Internet por tráfico que abrieron a las plataformas de Ceibal para que fueran gratuitas, y eso fue un apoyo durante ese momento donde los chiquilines no estaban en las escuelas. Y bueno, yo creo que tenemos hoy en día muchos planes que tratan de extender esa conectividad cada vez más. Bien, Fiorella, un dispositivo en el aula, no es ni más ni menos que eso, ¿no? Si vamos a imaginarnos lo que representa Ceibal, es que vos tenés que trabajar con tu dispositivo. Abro un paréntesis para conocer tu opinión, o no sé si hay una opinión también institucional, respecto al uso de dispositivos, de teléfonos móviles, por lo menos en sectores de la educación como la secundaria, por ejemplo. A ver, nosotros apostamos a otro tipo de tecnología, a las computadoras o tablets si son más chiquitos, y por eso es que entregamos las computadoras y hacemos esa inversión, ¿no? Y ese despliegue. Ahora, si vos me preguntás por los celulares, bueno, depende mucho del uso que se le dé y la forma que tenga el centro de gestionarlo. Para nosotros, desde Ceibal, el tema de las distracciones y el tipo de uso que se da de los celulares es un tema que tiene que ser gestionado por el centro como tantos otros, y como tantos otros que además se tienen que ver en forma un poco más integral, con todo lo que implica, por ejemplo, los temas de convivencia, porque los temas que aparecen son temas que trascienden la tecnología solamente, son temas que se tienen que trabajar en los centros. Justamente la semana pasada publicamos un informe, un estudio que hicimos junto con la UCU y con UNESCO, donde relevamos distintas prácticas en educación media en Uruguay, de tipos de ¿conductas? Sí, más que conductas. O sea, ¿qué es lo que hacían esos centros con respecto al celular? ¿No? O sea, distintas políticas. Y un poco la conclusión que llegamos es que no hay una receta para todos. Depende mucho del centro, de las características, de las familias, de los docentes. Pero lo que sí es importante es tratarlo. O sea, uno no lo puede ignorar y decir acá no pasa nada y hacer como que no hay nada. Pero sí que es un tema que nosotros tratamos de aportar esas pautas de cómo trabajarlo, pero que puede tener distintas modalidades en distintos centros. Claro, ahí vale la autonomía, ¿no? Que cada centro resuelva de qué manera puede resolver el tema. Estoy leyendo este dato. En el 2017, el Banco Mundial califica el Plan Ceibal como ineficaz. Esto fue en su momento utilizado para cuestionar el plan, el impacto. Obviamente, al comienzo decíamos, dejó de ser un plan, ya es hoy algo mucho más consolidado como un centro de innovación, de tecnología. De allí hasta acá, de 2017 hasta acá, ¿qué ha pasado para que se haya, si se quiere, no sé cuál es tu opinión, desvirtuado este preconcepto, ¿no? Bueno, cambiaron el informe después también y han hecho varios otros. Uno, por ejemplo, de análisis de la pandemia, donde destacan que Uruguay fue el país con menor pérdida de aprendizajes gracias a Ceibal. Y otro que tiene que ver con inteligencia artificial, hicieron una ficha exclusiva de Uruguay, donde destacaron todo ese trayecto que tenía Uruguay trabajando en tecnología en distintas etapas.
y lo ponen como, me sale ahora la palabra en inglés, feature, como experiencia destacada, ¿no? Sí, un modelo a seguir, una experiencia. Exacto, el propio Banco Mundial. Bueno, yo creo que varias cosas. Creo que también la tecnología va evolucionando, también van evolucionando las posibilidades que tiene y también un poco nosotros de Ceibal los focos una vez pasadas distintas etapas. En 2007, cuando surge Ceibal, el objetivo era un objetivo de equidad, de que todos y todas tuvieran su computadora y acceso a Internet. Acordate que cuando fuimos a Cardal, que fue donde comenzó Ceibal, las laptops eran las primeras máquinas de fotos digitales del pueblo. Los iPhones estaban recién saliendo, no existía el teléfono inteligente. Sí. O sea, era un momento en el cual la tecnología tenía mucho de inclusión, de poder comunicarse, de poder establecer vínculos con familiares que se habían ido al exterior. Claro. Por la crisis que había sido hacía poco tiempo y se habían instalado en otros lugares, y tenía mucho otro fin más allá del puramente educativo. Y nosotros, desde el primer momento, tuvimos esto que vos decías, ¿no? De hacer estudios y de tratar de medir y ver lo que estábamos haciendo. En el primer año, ya en el 2008, sacamos becas para que hubieran estudios de doctorado sobre temas de Ceibal y contratamos estudios de universidades para ir midiendo qué estaba pasando. Y una de las cosas que vimos, por ejemplo, que hoy la miramos y nos reímos un poco y decir, bueno, ¿para qué hicimos ese estudio si ya sabíamos un poco? O sea, pero hay que ir para atrás, ¿no? O sea, de ver, bueno, por poner una computadora y por poner internet, ¿van a aprender más matemáticas solo así automáticamente? Y no, el Wi-Fi, como la luz eléctrica, no hace que sucedan los aprendizajes. Ahora, te permite hacer otras cosas. Entonces, ¿qué pasó luego? Aparecieron otras herramientas, las plataformas. A partir de 2010 empezamos a incorporar plataformas a esa infraestructura tecnológica que teníamos desplegadas, que se podían usar porque había un Wi-Fi que te lo permitía. Entonces ahí tuvimos la plataforma de matemática. El siguiente estudio que hicimos después más adelante fue con las pruebas tercias, o sea, son unas pruebas regionales de lengua y matemática que se hicieron en 2013 y en 2016. Nos permitieron tener un panel de estudiantes, o sea que se puede hacer un seguimiento de cómo fue la ganancia de aprendizaje de esos chiquilines, y pudimos ver quiénes habían usado la plataforma y quiénes no, y bueno, y ahí sí se veía diferencia, se veía, bueno, en lengua les iba igual, pero en matemática había una diferencia entre quienes habían usado la plataforma. Claro. Entonces, empiezan a incorporarse otros programas. En 2017 nosotros incorporamos pensamiento computacional e inteligencia artificial, por ejemplo, pero no lo podríamos haber hecho si no hubiésemos tenido las laptops, las plataformas para tener los materiales, las videoconferencias, toda la conectividad. Pues nosotros tenemos las clases que se hacen desde profesores que están afuera, Claro. en dupla con la maestra. Entonces, cuando nos pasó también, vos mencionabas Banco Mundial, pero nos pasó con otros investigadores muy renombrados del mundo, que incluso algunos que nos vinieron a visitar hace poco y que decían fantástico Ceibal y todo, y vos mirabas para atrás y decían, bueno, esto, las computadoras solo no alcanzan. Está bien, pero si vos no empezás por un lado, después no llegás al otro. Claro. Nos pasó mucho en la pandemia, que venían países a decirnos, bueno, ¿cómo hacemos para tener Ceibal? Está bien, en 2020 vos les tratabas de explicar que era todo un proceso y que no era que instantáneamente iban a poder tener toda esa capacidad instalada, y a veces generaba ansiedad. De hecho, es un tema interesante para hablar, el tema de los otros países y cómo podemos hacer para ayudarlos en su transformación digital, claro, en educación. Fiorella, también, no sé si fue planteado como crítica, pero sí había como alguna duda de que el Ceibal contara con su propio presupuesto o que estuviera como despojado del debate más político de la dotación presupuestal. ¿Cómo funciona hoy ese aspecto? O sea, por decir algo, ¿cuánto nos cuesta a Uruguay sostener el Ceibal? A ver, vos te estás refiriendo a... Yo digo... No, pero nosotros siempre tuvimos una línea presupuestal. Eso Perfecto. Lo vota el Parlamento. Ese es el punto. Cada 5 años. Y es una línea que está asignada a Ceibal. Claro, pero no hay, por ejemplo, la necesidad o el reclamo de mayor presupuesto, porque ahí te podrían decir, mira, adaptate a lo que se da en educación. A ver, yo te voy a dar dos formas de decirlo. Por un lado, representamos el 0.1% del PBI, o sea, no es un presupuesto que sea... Que mueva la aguja, como se dice. No. Lo cual creo que también en parte explica la sostenibilidad de estos 19 años. Porque si vos
tuvieses que dedicarle más presupuesto, quizás no hubiese sido sostenible. Te lo pongo desde otro punto de vista. Si vos contás el más de 3 millones de laptops y tablets que hemos entregado en estos 19 años, todo el Wi-Fi, las clases de inglés, las clases de pensamiento computacional, las 10 plataformas, los 10 programas, las reparaciones, la pandemia, todo, absolutamente todo lo que gastamos en estos 19 años es menos de lo que gasta en un año la ANEP. Entonces, creo que eso es un poco parte de la clave de por qué no estamos en esas discusiones grandes. No es una discusión que te mueva mucho la aguja, más allá de que lo que tratamos de hacer siempre es ser lo más eficientes posible. Rendir cuentas, además. Por supuesto, rendir cuentas, toda la información está en la página web, están todos los balances, por transparencia, que en general nos va muy bien en transparencia. Sí. Y además de eso, bueno, si logramos tener fondos extra que vengan por cooperaciones internacionales, que a veces conseguimos, tuvimos una cooperación del Banco Mundial para mejorar la conectividad rural, que fue de $2 millones, tuvimos cooperaciones del Banco Interamericano de Desarrollo para un laboratorio de inteligencia artificial, que también fue de $600.000, que fue importante para poder hacer esa inversión en innovación, para el laboratorio de ciencias comportamentales también. Entonces, bueno, tratamos de gestionar todos esos fondos extra que puedan haber para poder generar esta innovación, porque evidentemente yo te digo que somos una política pública y te digo que somos un centro de innovación y hay una tensión ahí en el uso de los recursos y en cómo haces para invertir en innovación. Entonces tratamos de hacer eso, de cada vez, más allá de que nunca vamos a cubrir el presupuesto base de las laptops, de la conectividad, de las plataformas, de los cursos, de la capacitación docente, con recursos de afuera, pero bueno, estos recursos de afuera por lo menos poder invertirlos en innovación. Claro. Mencionaste hoy al pasar el año en el que Ceibal empieza a trabajar en profundidad en inteligencia artificial, ¿2000? Bueno, en 2017 empieza pensamiento computacional, más adelante, fue en 2020-2021 que se le agregó inteligencia artificial a ese programa. Sí. Bien, que nos sorprende todos los días, o sea, despertamos y sabemos que algo con la inteligencia artificial ha pasado, ¿eh? Muy bueno en algunos casos, no tanto en otros, ¿no? ¿Cómo adaptarse? Primero, a ese ritmo de vértigo. Segundo, a esa incertidumbre que domina todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. No sabemos hasta dónde llegará, ¿no? ¿Cómo lo incorporan ustedes o cómo internalizan esto a la gestión diaria también? Y allí va a aparecer seguramente ese concepto de la regulación, de la necesidad o no de un marco regulatorio. Bien. Es como vos decís, ya hace varios años que nosotros estamos trabajando, por un lado, en toda la línea de alfabetización en inteligencia artificial, tanto para estudiantes, docentes como familias. Tenemos un curso gratuito a disposición de toda la ciudadanía, o sea, con la cédula de identidad, igual que para Biblioteca País. Sí. Se ingresa, se llama Inteligencia Artificial desde cero y está disponible para hacer al tiempo de uno. O sea, son videos que uno lo va haciendo a su tiempo, se calcula unas 15 horas de duración. Y eso porque las familias también tienen que estar acompañando estos procesos que suceden y estar al tanto y perder miedos y estar atentos a algunas señales. Entonces nos parece importante y por eso fue que ya hace un par de años lo pusimos a disposición. Con docentes, por supuesto, tenemos muchísimos cursos. El año pasado tuvimos 4.000 docentes capacitándose específicamente en inteligencia artificial de distintas modalidades. Y con los estudiantes tenemos el programa de pensamiento computacional e inteligencia artificial que está en cuarto, quinto y sexto de escuela, que para nosotros es fundamental. Fundamental que entiendan qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y cómo se usa. Te doy un ejemplo. En sexto de escuela, uno de los proyectos, pues, en pensamiento computacional ellos van haciendo distintos proyectos a lo largo del año. Uno de los proyectos se llama La vaca es una buena mascota de apartamento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tienen que entrenar un sistema de inteligencia artificial tradicional, no generativo, que lo que hace es clasificar imágenes. Entonces, para eso se entrena con imágenes y les damos imágenes de animales. Y les decimos, bueno, etiqueten las imágenes para hacer ese entrenamiento y digan si cada imagen es un animal de granja, un animal de jardín o un animal, una mascota de apartamento. Y bueno, y van etiquetando, ven, yo qué sé, el perrito, el gatito, todo el caballo, le van poniendo. Y una vez que termina ese entrenamiento, les decimos que prueben con otra imagen a ver cómo clasifica esa máquina que entrenaron. Claro que les hacemos trampa,
Entonces, en las carpetas donde les ponemos las imágenes para hacer el entrenamiento, lo que hacemos es que todas las mascotas de apartamento son marrones, todas las mascotas de jardín son blancas y las de granja son grises. Entonces, la característica que extrae la inteligencia artificial a la hora de clasificar es el color. Eso uno no lo sabe, pero bueno, dice, ¿qué tienen en común todos estos? Es el color. Entonces, cuando después prueban con otras imágenes, al principio funciona y de repente ponen una vaca marrón y le dicen es una mascota de apartamento. Y ahí salta la indignación de cómo puede ser que la inteligencia artificial se haya equivocado. Entonces ahí analizan, bueno, ¿qué pasó? Y ahí se dan cuenta, pero estaban todos los animales marrones, capaz que fue por eso. Y ahí cuando se dan cuenta, dicen, ¿cómo lo resolvemos? Y bueno, pongamos más variedad de colores, de formas, para que aprenda mejor. Y lo resuelven. Entonces, cuando vos querés explicarle a un chiquilín, una chiquilina de 12 años, que existen sesgos, que tiene que ver con los datos que usaste para el entrenamiento y que la inteligencia artificial, en definitiva, lo que va a hacer es basarse en esos datos que vos le diste entrenamiento para darte una respuesta y que si los datos están sesgados o desbalanceados, no te va a dar una respuesta correcta, bueno, es imposible que te lo entienda si se lo decís así. Ahora, si ellos fueron a construirlo y vieron lo que pasó y se dieron cuenta de cómo funciona y qué es lo que está pasando atrás, claramente para nivel de ellos, ¿no? O sea, lo pueden pensar y después, o sea, nosotros hablamos mucho del tema del desarrollo del pensamiento crítico. Bueno, desarrollar ese pensamiento crítico y poder saber que no es magia, que la inteligencia artificial cuando les da una respuesta no es que siempre es cierta, no es siempre verdad y no es una magia que sucede. Te anticipaste a la última pregunta que tenía porque considerando lo que mencionábamos al comienzo, la necesidad de sensibilizar más a la sociedad, ¿no? Todos debemos también tener mucho más presente que las niñas deberían volcarse mucho más a estas disciplinas, a estas tareas, a estos oficios y profesiones. Viene una niña, ¿no? Imaginemos ya una adolescente que está a punto de decidir ingresar a la Facultad de Ingeniería y te dice, lo que pasa es que ahora no tiene mucho sentido porque con la inteligencia artificial voy a resolverlo todo y no me tengo que quemar las pestañas, no me tengo que perder asados con amigos, ni bailes, ni nada, ni juntadas, porque con la inteligencia artificial va a quedar todo resuelto. No sé si comprendés el sentido de la pregunta, ¿no? Es decir, allí asoman riesgos, oportunidades, la eventual destrucción de empleo, pero también a su vez la generación de empleo calificado. ¿Cómo ves justamente esa dinámica y cuando te enfrentás a quien te dice, con inteligencia artificial lo resuelvo todo? Sí, pero hay que saber usarla, ¿no? Entonces, eso es parte, además, de lo que nos preocupa a nosotros desde Ceibal y con esta mirada de equidad que tenemos desde que arrancó Ceibal, de que no se produzcan nuevas brechas y que todos y todas sepan usar bien la inteligencia artificial y aprovechar esas oportunidades que genera, que son muchas. Por eso lo de la alfabetización. Por eso lo de la alfabetización y por eso lo de las herramientas y por eso también la familiarización con estas herramientas, porque no queremos que algunos tengan esas oportunidades y otros no. Pero es cierto, van a haber muchas cosas cosas que hoy se resuelven de una manera, que se van a resolver de una manera más sencilla y bienvenido, pero hay que saber cómo usar esa inteligencia artificial. Para nosotros desde Ceibal, la inteligencia artificial te aumenta tu capacidad, te aumenta ese potencial que tenés de resolver cosas, pero el humano, la persona, siempre sigue siendo fundamental. Claro. Para identificar los problemas, para imaginar esas soluciones y para llevarlas adelante. Más allá de que puedas contar con herramientas de todo tipo y bienvenidas el saber usarlas. Pero te quería comentar, porque hoy te decía que una de nuestras líneas de hace tiempo es la alfabetización, que es súper importante, pero la otra línea tiene que ver con usar la inteligencia artificial para tratar de apoyar procesos de aprendizaje. Y para eso, el año pasado lanzamos el primer laboratorio regional de inteligencia artificial para la educación, el EduIALab, que lo lanzó el presidente Orsi el 26 de marzo, o sea, apenas había asumido. Y en octubre tuvimos una conferencia regional también, con apoyo de organismos multilaterales, bueno, UNESCO también, en el edificio de UNESCO del Mercosur, donde vino realmente gente de todo el mundo. Y pudimos estar mostrando lo que habíamos desarrollado y bueno, y conociendo otras experiencias y también en esto de ir midiendo qué es lo que funciona y qué es lo que no. Yo creo que me tocó ahora cuando fui a Londres a recibir el premio, me invitaron de la OCDE a participar del lanzamiento del estudio que habían hecho ellos del estado de la inteligencia artificial en la educación en el mundo, ¿no?
Y mucho de lo que se está empezando a ver son algunas cosas que funcionan, algunas cosas que no funcionan, que nosotros ya las sabemos de otras tecnologías. O sea, claro. a ver, el rol del docente, ya lo sabemos, ya lo aprendimos, lo tenemos desde el principio en Ceibal y es alguien con quien trabajamos en conjunto. Entonces, hay yo creo que también muchos aprendizajes que nosotros fuimos haciendo en cuanto a para qué la tecnología, cuáles son las preguntas los problemas nuestros, ¿no? O sea, yo creo que también muy importante esto de poder tener nuestro laboratorio, porque a veces las soluciones que te vienen de afuera no son a problemas nuestros, son a otros problemas. Entonces, tener un laboratorio en el sur, que desde el sur pueda desarrollar soluciones para el sur, me parece que es algo bastante interesante. Bien, y el Ceibal como política pública, ¿cuál es ese marco específico? O sea, ¿por qué efectivamente es una política pública y hacia dónde debe avanzar? ¿Cuáles son los desafíos que tiene hoy? Bueno, acá estamos hablando de, yo creo que durante esta charla estuvimos hablando de muchos desafíos, ¿no?, que tenemos. Creo que de todo tipo. Te lo planteo casi que como mensaje de cierre. De cierre, bueno. Yo creo que esto de política pública lo vemos con la trayectoria, ¿no?, y con cómo se fue consolidando. Con estos principios que decíamos, ¿no?, de equidad, de igualdad de oportunidades, de a través de la educación y la tecnología poder generar esas oportunidades. Hoy hablábamos, bueno, de ese puente entre ecosistemas, pero también podemos pensar, bueno, el presidente Orsi habló de un puente entre las ideas y el futuro, y podemos pensar un puente entre, bueno, los desafíos y las oportunidades, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para eliminar esas brechas de las que estuvimos hablando algunas, que hay? Nosotros, capaz que no nos da el tiempo, pero digo, también en todo lo que tiene que ver con situaciones de discapacidad, uno de los proyectos que tenemos en el laboratorio es específico para adaptar los libros de texto, a distintas situaciones de discapacidad. Para eso trabajamos con la ANEP, con UNICEF y con OpenAI en hacer una herramienta que, aprovechando todas estas ventajas que tiene la inteligencia artificial, pueda tratar de ayudar en esa integración y en esos desafíos que todavía tenemos. Yo creo que la lista de desafíos es grande, pero por otro lado, el trabajar en equipo con instituciones tanto de la educación como con instituciones que son del sector de la innovación, y bueno, y con Uruguay Innova, como te decía ahora, es muy potente y es como genera mucho entusiasmo en Ceibal, porque da esa, como esa luz de ver que, bueno, que se puede, que hay muchas cosas para hacer, y sobre todo de lograr esos impactos en problemas importantes. Fiorella Jaim, presidenta de Ceibal, muchas gracias. Muchas gracias.